Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde buscamos la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Esta semana en un capítulo más financiero, donde entramos en detalle en una de las grandes clases de activos, como son los activos alternativos, en específico en los alternativos semi-líquidos. Para nosotros también es más o menos nuevo, de hecho están un poco de moda, y para eso trajimos una tremenda invitada como es Ángela María Lozano, que es Portafolio Manager de Activos Alternativos en Vinci Compass, además de profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Comenzamos con Ángela desde lo más general sobre cómo se diferencian estos activos alternativos de los tradicionales, a cómo meterlos en nuestro portafolio, cómo podemos mezclarlos con nuestros activos tradicionales, cómo podemos empezar, qué tipos de fondos existen, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, en quién confiamos a la hora de pasarle nuestra plata para este tipo de activos. Es muy interesante porque es muy distinto al mundo de las acciones, al mundo de los bonos, donde generalmente buscamos algo suficientemente bueno, comisiones bajas, beneficios tributarios y listo. Acá es un mundo mucho menos transparente y quizás por lo mismo mucho más interesante. Así que les dejo con esta tremenda conversación. A mí por lo menos, como digo al final del capítulo, me actualizó mi modelo mental sobre cómo yo ordenar mi portafolio, cómo pensar en este tipo de instrumentos y espero que para ti haga lo mismo. Pero antes de irnos al capítulo, tenemos que dar las gracias a quienes nos apoyan. Hablamos de una profesora, como es Ángela. La Universidad Autónoma está ahí desde hace muchos años acompañándote a ti, a mí y a todos los que nos preguntamos por qué. Ya sea en las carreras tradicionales o en las carreras online, carreras más nuevas, carreras más eficientes quizás, si uno lo quiere decir así por temas de tiempo, pero que también si uno le saca el provecho puede aprender muchísimo. Si quieres saber más, admisión.uautónoma.cl. Y los activos alternativos no son para cualquier persona, son para las personas que piensan en el largo plazo. Porque uno de los principales temas es la iliquidez y por eso es muy difícil para nosotros poder invertir en este tipo de activos y generalmente lo hacemos a través de nuestra AFP. Una AFP como Cuprum que nos apoya a nosotros y apoya a todos quienes pensamos en el largo plazo. Ya sea lo que está pasando desde la reforma o con nuestros multifondos que después serán fondos generacionales, con nuestras cuentas de APB, depósitos convenidos o incluso una cuenta 2 para algo en el mediano plazo. Si quieres saber más sobre cómo te pueden acompañar, ayudar y mejorar, espero, tu pensión a futuro, cuprum.cl. Y también si quieres invertir más allá de la AFP, de la parte previsional o en tu futuro o en tu educación, puedes hacerlo a través de MBI, corredores de bolsa, si quieres invertir en acciones, en bonos, en ETFs y en todo lo que sea público. Lamentablemente los fondos ilíquidos no nos vas a poder encontrar en la Bolsa de Santiago, pero cualquier otra cosa que sí se trance lo vas a poder encontrar en MBI Corredores de Bolsa. Si quieres saber más, mbi.cl. Y ahora sí los dejo para que puedan aprender de este mundo de los alternativos semi-líquidos. Bienvenidos, animales. Bienvenida, Ángela. Ay, gracias por la invitación. Una duda, que estamos cambiando la pregunta inicial de este show, pero ¿qué crees ¿Ya? tú que es una habilidad clave en el crecimiento exponencial de una persona? ¿Cómo se comunica? La manera como tú te comunicas y puedes transmitir ideas creo que hace una diferencia súper importante. Y creo que como seres humanos de repente no sabemos comunicarnos asertivamente. Entonces creo que la comunicación es clave. De hecho, eso es tan así que, esto tú no lo sabes, Pablito, pero para el seminario de Compass tenían un video Sí. y no les gustó la locutora. Y le dijeron a la Ángela, oye Ángela, hazlo tú porque tú eres muy buena comunicando. Y vino acá con nuestro micrófono nuevo y grabó el discurso. Después yo lo escuché en vivo y le quedó muy bueno. Tan bueno como espero que sean las cosas que nos Obvio. cuente hoy día de lo que tenemos que hablar sobre algo que está agarrando mucho vuelo y que está siendo más accesible al parecer para muchos inversionistas. Ya hemos hablado de los alternativos, pero el gran problema de los alternativos, bueno, puede tener algunas cosas que las vamos a revisar, era que solamente los más inversionistas más grandes quizás podían entrar, que no había liquidez, que uno entraba y no podía salir, y apareció o han ido apareciendo una oferta de alternativos semilíquidos. Y ahí queremos ver qué tan accesibles son y cómo podrían jugar roles en las carteras de los inversionistas. Así que feliz, Ángela, que nos cuentes qué son estos alternativos semilíquidos. Buenísimo, ¿no? Estos alternativos semilíquidos y muy importante tenerlo en mente. Yo también de repente los llamo más como alternativos semi y líquidos, porque para mí combinan lo mejor de los dos mundos. O sea, te permiten tener
una mejor, al final, información con cierta periodicidad que generalmente los activos alternativos no tienen. Y por el otro lado, sigues teniendo un subyacente líquido, del cual pues podemos hablar de todos los beneficios que tienen, la descorrelación con los mercados públicos, que responden más a una idiosincrasia completamente de ellos. Entonces, en esa línea, los últimos años, como tú mencionabas, la clase de activo ha sido principalmente para inversionistas como fondos de pensiones, como con una capacidad mucho más institucional, pero estas nuevas estructuras nos permiten poder acceder a este tipo de beneficios porque generalmente tienen un precio mensual, a diferencia de los alternativos tradicionales que tienen un precio trimestral. Entonces, eso también le da al inversionista algo más de cercanía con qué puede estar pasando con su inversión y no tener estos periodos tan largos que son trimestralmente de esperar, porque claro, pasa el trimestre y generalmente aproximadamente unos 45 días después, 60 días después, es que yo tengo el valor de la inversión en el trimestre anterior. Entonces, la verdad que tienes periodos como súper ciegos donde tú no sabes. Este tipo de alternativos semilíquidos de este tipo de fondos tienen una rentabilidad mensual que si bien también tiene un lag en la publicación, por eso digo que es lo mejor de los dos mundos. Claramente no voy a tener una periodicidad como la estoy teniendo ahora en los mercados privados, en los mercados públicos, perdón, pero sí tengo cierta periodicidad que me da más información de qué está pasando con el subyacente, de qué está pasando con la inversión, con real estate, en este caso el sector inmobiliario, con créditos privados, con compañías que no son públicas, sino que son privadas. Ya, eso iba a preguntar, porque el instrumento entendí que tiene un retorno de reporta mensualmente, versus los mercados privados, que es Sí, todos los días, todas las horas, y lo sufrimos porque esa volatilidad nos asusta, y los exactamente. tradicionales, que son ilíquidos y trimestralmente, y a veces ni siquiera eso. ¿En qué uno puede invertir en estos alternativos semilíquidos? Lo mencionaste por arriba, pero ¿es efectivamente todo el mundo tradicional llevado al mundo privado? No. Entonces, ahí también como para contarles algo de historia, este tipo de vehículos parten aproximadamente como en la década de los 60 más 70 en Estados Unidos y los más tradicionales son los REITs, que son un Real Estate Income Trust, que hay REITs tantos públicos como privados. Entonces, básicamente son ciertas estructuras que en el subyacente, en ese caso, tenían exposición los REITs al sector inmobiliario y básicamente van a depender de un income. Ese income me refiero a que yo tengo ciertos inmuebles que arriendo, ellos me van a pagar ciertas rentas y yo esas rentas se las voy a distribuir a los inversionistas, básicamente. Entonces, ese tipo de productos surgieron hace ya un par de décadas y en esa misma línea entonces partieron primero para el sector inmobiliario y luego se pasaron para, de alguna manera, como empaquetar préstamos a compañías más pequeñas y medianas compañías, en Estados Unidos principalmente. Y esa estructura se conoce como un BDC, que es un Business Development Companies, que es llevado un REIT a un BDC. Este tipo de compañías y este tipo de instrumentos, si bien son más antiguos y hay también estructuras tanto privadas como públicas, fue más a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, donde los bancos, por ejemplo, tienen una retirada importante de temas por temas de liquidez, del Dodd-Frank, de Basilea 3 y 4. Entonces, estos fondos empiezan a hacer estos préstamos y en ese sentido los BDCs también empiezan a crecer mucho. Entonces, básicamente tú puedes estar invertido en semilíquidos de real estate, del sector inmobiliario, donde los activos son mucho más estables. Acá también es importante que cuando se habla de activos alternativos, la verdad uno piensa que es como puede ser como un rango súper acotado, pero así como en el sector, en el mercado público, tienes un montón de oportunidades, growth, value, compañías pequeñas, emergentes, Asia, India, cosas súper específicas, acá también. Lo mismo pasa, tengo una oportunidad, una bandeja de inversiones muy amplia en activos alternativos. Y este tipo de productos tienen que ser productos en el margen, los principales de algo de menor riesgo, porque ya tengo los activos estabilizados, las compañías a las que le presto tienen que ser compañías que puedan sobrellevar ese costo de las deudas, que tienen servicios o productos que pueden generar una infraestructura crítica y que se puede pasar ese mayor costo de la deuda al consumidor final. Entonces, eso es principalmente. Y ahora, finalmente, en los últimos meses, lo que ha pasado es que también hay ciertos tipos de vehículos de private equity, o sea, que van a tener exposición más a compañías
que son realmente privadas, pero a través de estructuras como coinversiones o secundarios, que básicamente esa llave es un poco más sofisticado, pero es comprar participaciones de fondos que ya llevan una buena parte del tiempo invirtiendo, y tengo otros tipos de beneficios. Pero en este minuto tú puedes invertir en real estate, en crédito privado, en private equity secundarios principalmente, y también ahora en algunos productos de infraestructura. O sea, la verdad que este tipo de fondos están evolucionando de manera muy rápida, dando distintas soluciones para todo tipo de inversionistas. Ángela, y nosotros siempre, hasta ahora, siempre hemos dicho, alternativo, juégalo a través de tu AFP, porque Principalmente, claro. son los que van a poder entrar realmente a los buenos managers y aguantar esta iliquidez. ¿Podéis darnos un poquito de color de cuánto uno debería esperar rentar en estos alternativos semilíquidos? Y si, dado que tienen mayor liquidez, rentan menos, o uno debería tener una esperanza de retorno menor que la de los completamente ilíquidos. Sí, muy buena pregunta. Ahí, volviendo a esta caracterización o a estas principales clases de activos que tenemos. Entonces, para la parte de real estate y de crédito privado puntualmente, estamos hablando de que las rentabilidades pueden ir una rentabilidad anualizada entre un 8 para real estate, para el sector inmobiliario, entre un 8 y un 9%. Y para la parte de crédito privado, dependiendo el nivel en el que estén las tasas, puede ser un poco más alta, entre un 9 y un 11% aproximadamente. Es súper importante mencionar que cuando comparamos, por ejemplo, crédito privado, acá estamos hablando de tasas flotantes. Entonces, cuando la tasa sube, yo tengo ese beneficio de tener una mayor rentabilidad al final. Oye, Ángel, antes de irnos a lo técnico y más Sí. detallado quizás, quiero dar un paso más atrás, que está leyendo Dale. la carta de Larry Fink, que puede tener un incentivo muy fuerte a hablar de alternativos, pero en vez de hablar del típico Ya. portafolio 60-40, habla del nuevo portafolio tipo, o sea, 60-40, 60 acciones, 40 bonos. Él habla de un nuevo paradigma que es 50 acciones, 30 bonos, 20 alternativos. Ok, en mi cerebro me gusta, me la compro, me gusta la parte de los ilíquidos, puedo tener más retorno, no estoy sufriendo porque están cayendo todo el rato los mercados. Pero ¿qué hago? ¿Cuál es mi primer paso? Nos diste este abanico de que existe la infraestructura, existe la deuda privada, existe private equity. ¿Cómo un inversionista no sofisticado pudiese empezar a meter esto en la juguera en qué invertir? Se debería fijar en retornos, probablemente no solamente en retornos, en los costos, en elegir un manager. ¿Cómo uno parte en este mundo ilíquido, semilíquido alternativo? No, esta es una muy buena pregunta y yo, como en general, yo creo que siempre va a depender de muchos factores. Acá, de nuevo, y sí quiero hacer énfasis en este punto de que por más de que estemos hablando de que son fondos semilíquidos, yo trato de transmitirnos más como fondos ilíquidos porque no nos podemos, semi-ilíquidos, perdón, porque no nos podemos olvidar que el subyacente es realmente ilíquido, especialmente si yo estoy en el sector inmobiliario, por ejemplo. Yo no quiero que el gestor en una situación de crisis salga a vender uno de esos activos a un descuento muy grande que pueda llegar a perjudicar mi rentabilidad finalmente. Un tema súper importante que mencionas y que yo trato de transmitir también mucho en diferentes conversaciones es que los activos alternativos dejaron de ser una posición más optativa. Puede que me gusten los alternativos, pueden que no me gusten, a ser una posición core dentro de los portafolios. Entonces, por eso, cuando revisamos este tipo de, digamos, de artículos, de opiniones, realmente deberíamos pensar en que la exposición a alternativos debe ser una parte core dentro de tu asignación estratégica, dentro de tus inversiones finalmente. Teniendo eso como base, pensándolo en una posición core, acá caemos en los semilíquidos, que yo debo pensar también en que voy a tener estas posiciones al menos en periodos de 3 años en adelante, 5 años en adelante. Claramente no como la naturaleza ilíquida de un fondo tradicional que va a estar de 10 a 15 años, pero acá sí, muy importante tener eso en mente. Y acá entonces vienen el otro tipo de preguntas. ¿Realmente qué liquidez estoy dispuesto a soportar? Entonces, ese tema de la liquidez, siempre que estamos hablando de activos alternativos, están estas dos preguntas súper importantes. ¿Cuál es la rentabilidad objetivo que yo quiero tener? Pero ¿qué nivel de liquidez estoy dispuesto a tener en consideración? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, los fondos que son los REITs privados, digamos que son los que tienen exposición a real estate, por ejemplo, en general tienen un precio mensual y una liquidez, un rescate mensual también. Entonces, después de pasado un año, que aquí hay un término que se llama un lock-up period, ese lock-up period lo que me está diciendo es cuánto tiempo yo tengo que estar al menos en ese activo para no vender a ningún descuento. Entonces, en ese tipo de fondos que tienen el sector inmobiliario, yo tengo que estar al menos un año para no salir con una penalidad. Y luego del año, a partir del mes número 13, yo puedo empezar a poner mis rescates. Entonces, yo mensualmente puedo poner los rescates. Cuando estamos hablando de crédito privado, por ejemplo, empieza a cambiar un poco. En crédito privado yo también puedo invertir mensualmente, pero los rescates van a ser de manera trimestral con preavisos generalmente de 45 días. Entonces, si eventualmente yo estoy en una situación que yo sé que puedo llegar a tener un evento de liquidez en 2 años más, y por ejemplo, yo estoy parado en el 1 de junio, yo no voy a poder tener el rescate de ese fondo en generalmente ese junio, sino voy a tener que esperar al próximo trimestre para hacer el rescate. Entonces, ahí ya te das cierto nivel de liquidez de cómo puedo ir haciendo esta asignación. Y cuando pasamos a fondos que son dentro de los semilíquidos, que son más ilíquidos, los que tienen más exposición a private equity, pues que son compañías como tal, esos fondos en general tienen un lock-up period de 2 años. Tienden a ser lock-up periods un poco más largos porque son aún más ilíquidos. ¿Se entiende? Como que responde mucho a su característica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. A mí me parece que puede hacer mucho sentido partir invirtiendo por crédito, porque de alguna manera como que cuando uno ve la parte pública y la parte privada, como que se puede ir comparando mucho más. Así como cuando uno compara como el sector inmobiliario en la parte de crédito, yo lo puedo comparar contra high yield, yo puedo comparar una correlación contra high yield, puedo entender un poco las empresas en las que ellos están invirtiendo. Y de alguna manera lo que pasa con crédito es que los préstamos igual se van a ir repagando y yo voy recibiendo estos intereses con los cupones trimestralmente. Entonces también puedo ver algo más de ese income recurrente que haga que yo empiece a aprender de los alternativos, empiece a ver cómo funcionan, qué nivel de iliquidez estoy dispuesto a soportar. Entonces puede ser una muy buena estrategia para partir. Y luego, bueno, yo soy amante de la diversificación. Entonces, en la medida que vamos entendiendo más este tipo de alternativos, luego pensar en cómo lo puedo diversificar. Quizá incluso nosotros a veces lo comentamos como un portafolio 60-40, este tradicional 60-40 que todos tenemos en el radar, pero de alternativos semilíquidos, donde yo puedo tener una exposición de un 60% a private equity a través de ciertos fondos y un 40% también a crédito privado. Porque claramente, y eso no lo comenté antes, pero cuando estamos hablando de la rentabilidad de los private equities que tienen como de los semilíquidos de private equity, las rentabilidades en el margen tienden a ser un poco más altas, más en torno a un rango de un 12 a un 14%. Entonces ahí puedo balancear un portafolio en el largo plazo. Oye, me gustó mucho lo de por dónde partir, porque está bueno lo del 50 acciones, 30 renta fija, 20 alternativos. Creo que esas fueron los 20 porcentajes que dijiste, alternativos, Pablito. sí. Pero ya pensar en tu asset allocation muchas veces es como un paso posterior. Y lo que uno necesita a veces es partir. Y partir metiéndole, no sé, 100.000 pesos, 1 millón, o sea, hablemos en dólares, $100, $1.000 o lo que sea para probar. Ujú. Y la iliquidez debería ser lo que te lleve a decir, ¿sabes qué? Tengo que partir por lo más líquido de este mundo de los ilíquidos. Porque estoy probando, estoy aprendiendo. Pero si voy a invertir en esto, tengo que ver a quién le pasó la plata. Porque creo que acá es mucho más importante elegir un buen manager, como se le dice, o al que maneja el fondo, versus, no sé, pues si me compro un ETF del S&P, me da lo mismo si me compro el de Spiders o el de Vanguard, en realidad da lo mismo, pero acá quizás hay algo más de relevancia en quién maneja tu plata. ¿Cómo son? Sí. ¿Qué tan distintos pueden ser los retornos que puedo obtener si invierto en un manager de alternativos semilíquidos que lo hace bien y en uno que lo hace mal? ¿Y cómo analizarlos? ¿Qué preguntas me debería hacer? Porque acá, como decía Pablito al principio, y aquí ya no es tan obvio lo más barato
o los beneficios tributarios, qué sé yo, porque acá es otro el entorno. Sí, no, qué buen punto, Francisco, porque yo creo que esa es de las principales diferencias entre el mundo público y el mundo privado. Y yo siempre, bueno, hay una gráfica y hay distintos gestores que la hacen, pero puntualmente JP Morgan, por ejemplo, tiene una en la que compara las tres primeras barras, es la dispersión de rentabilidad que hay en el mundo público y la dispersión de rentabilidad que hay en las estrategias de mercados privados. Y la rentabilidad, si yo como gerente de inversiones me equivoco en el mundo público, sí, claramente en el largo plazo puedo tener, no sé, 100 puntos básicos de diferencia, 200 puntos básicos de diferencia. Pero cuando estamos en el mercado privado, esa diferencia, y acá más que enfocándolo solo en los semilíquidos, sino como en la estrategia como un todo, en algunos casos como private equity, como venture capital o growth, pueden ser, hablamos de un 20-25% si yo no hice la selección adecuada del gestor. Entonces acá sí es muy importante, siempre es importante a uno quién le está administrando la plata, pero acá cobra aún mayor relevancia. ¿Y por qué? Porque claramente uno, digamos, de las principales críticas que, por ejemplo, puede tener la industria es que la información es más opaca, pues porque son mercados privados, no hay esta obligación a reportar absolutamente todo. Entonces, es importante realmente entender quién está auditando las valorizaciones de este tipo de gestores, cuál es la escala que tienen, cuántas oportunidades de inversión están realmente revisando. O sea, a mí me interesa que el gestor se quede con lo que es realmente bueno, porque siempre van a haber muchas oportunidades de inversión. Entonces, si es un gestor que recibe muy pocas oportunidades de inversión, prácticamente va a tener que invertir en todo lo que le llegue. El deal flow de lo que le está llegando es tan acotado que va a tener que tomar todas las oportunidades de inversión. Entonces, acá la escala es importante, que efectivamente tenga distintas fuentes de información, y lo otro también, que tenga tecnología y equipos de inversiones que sean robustos. Al final, nosotros cuando estamos invirtiendo en mercados privados o en todo tipo de inversiones, le estamos de alguna manera también creyendo al equipo de inversiones, a personas como nosotros que saben de inversiones, que están tomando esas decisiones de inversión, que realmente tengan la educación, que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones de inversión. Entonces, acá estos equipos en general son equipos muy sofisticados, que tienen un track record muy largo en la industria, y que claramente con el avance de la tecnología ahora se están apalancando mucho en inteligencia artificial, en data, en equipos que ven muchos datos, para de esa combinación tomar las mejores decisiones de inversión. Entonces ahí esas preguntas son claves, pero para mí siempre es cómo me estás cobrando. Acá hay un tema de fees que es súper importante, entender cuáles son los fees, por qué me estás cobrando ciertos tipos de management fees. En la industria hay un término que es el carry o performance fee, que es súper importante y es uno de los temas que más se habla puntualmente. Entonces también entender cómo me lo están cobrando, sobre qué tipo de acciones me lo están cobrando, por qué me lo estás cobrando, en qué minuto, si lo haces bien, cómo me vas a cobrar. Muy importante tener eso en mente, la historia, quién está tomando las decisiones de inversión. Porque de nuevo, para mí lo más importante de invertir en activos alternativos es que tu primera experiencia sea buena. Si tú tienes una buena experiencia con la clase de activo, en verdad te va a gustar, vas a entenderla, vas a querer seguir estudiando de la clase de activo, porque a mí, en verdad, me apasiona. O sea, como que todos los días está evolucionando, hay cosas nuevas, pero depende de esa primera experiencia. Si tu primera experiencia no es buena, pues es muy difícil que yo quiera seguir estando invertido en la clase de activos, seguir aprendiendo, porque me quedé como con ese sinsabor al final, esa mala experiencia. Yo tengo una duda, que quizá una pregunta más difícil, porque habló el profesor Damodaran en el Patrimore Summit, ahí también gracias por invitarnos, y le Oh, preguntaron por los mercados privados y cómo servían para diversificar los activos tradicionales, porque tenían menor correlación, menor volatilidad, etc. Y lo que respondió el profesor era que era más o menos un engaño. Tenían la correlación real, era más alta de lo que uno cree, pero se esconde porque reportan menos datos nuevos. Entonces, si hoy día los mercados cayeron 5 o 10%, pero los fondos no lo han actualizado, los fondos privados, no es que no hayan caído, probablemente cayeron y quizás cayeron más. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta falta de reporte de información de volatilidad y de riesgo a la hora de tomar la decisión? claramente, si yo en el mercado público tengo 252 días hábiles, pues tengo 252 datos. En los mercados privados solo tengo 4 datos al año. Entonces,
naturalmente por un tema de comparación de datos, lo que nosotros hacemos es llevar esos datos que son diarios, llevarlos a trimestrales para que sean comparables. Entonces también de alguna manera le estoy quitando volatilidad a los datos de los mercados públicos, pero por el otro lado pues no tengo más datos de Está los buena mercados esa, ¿no? Hacer más privados. ilíquido el mercado tradicional. No sé por qué nunca lo he escuchado y hace demasiado sentido. Genia. Yo creo que depende. No, mira, ahí yo siento que todo depende de uno cómo en verdad quiera aprovechar los datos y entender los datos. Yo soy súper, mira, mi background es de riesgo, yo partí en riesgo financiero y siento que más en esta pregunta me complico un montón porque soy súper consciente de que hay como un imbalance entre la información que tengo de un lado y la información que tengo del otro. Pero sí tenemos que decir que como en los mercados privados estoy respondiendo a riesgos que son intrínsecos de cada una de las compañías, que además es un tema que no he mencionado antes, pero en los mercados privados hay una alineación de intereses muy distinta a la que hay en los mercados públicos. En general, los management de las compañías en mercados privados tienden a estar por periodos de tiempo más largos. Hay paquetes de compensación súper distintos que no pasa necesariamente en los mercados públicos. Recuerdo, me parece haber leído en Forbes que decía cómo fue la rotación de los CEOs del S&P, de estas 500 compañías, y es súper alta la rotación de los CEOs. Parece que no están más de 3 años en las Y su compañías. bono depende del resultado trimestral de la empresa. Exactamente, tienes una alineación de intereses que es completamente distinta. En los mercados privados, en general, hay una alineación de estos gestores con los management de las compañías, porque esperamos que en el largo plazo sean compañías que en verdad puedan crecer, que puedan seguir diversificando sus productos, que puedan tener mejores márgenes. Entonces, claro, llegar a tener este view de son más correlacionados, más todas las compañías van a responder a lo que está pasando económicamente, o sea, lo que pasa con la tasa, lo que pasa con la inflación, lo que pasa con los datos de desempleo, lo que pasa en un tema macro, en un tema mucho más micro, es solo cómo lo incorporas y de qué manera lo incorporas. Y la lectura sí tiene, o sea, nosotros también tratamos de que sea, entre comillas, pues lo más transparente posible, o sea, como que entender y cuando estemos presentando este tipo de análisis de descorrelación, de volatilidad más baja, explicar que viene por ciertas características puntuales, pero si se entienden esas características, sí se puede sacar un beneficio de esa descorrelación y de esa menor volatilidad que responde a la naturaleza de la clase de activo. Me encantó. Y volviendo a la clase del profesor Damodarán, que fue una presentación, pero fue una clase. El caballero dice, no, yo soy muy racional, la verdad que no soy bueno para la historia. Y contó un cuento ayer, en el que metía en parte el lunes negro del 19 de octubre de 1987. No. 22% cayó el Dow Jones ese día. O sea, lo que estamos viendo por estos días en los mercados es una cosa de niños, pero que obviamente nos pone nerviosos, pero 22% en un día. Y si mal no recuerdo, lo que dijo fue, es imposible que los flujos de las compañías se hayan afectado 22% por un cambio que el mercado esté reflejando hoy día. Acá hay algo que va mucho más allá, es la parte de la emocionalidad, por lo que me lleva a que me guste mucho cada vez más este mundo privado, no necesariamente por las compañías que hay en abajo, que eso es análisis del especialista, de realmente invertir en buenas compañías. No nos olvidemos que esto es, si invertís en mercados privados, pero son puras empresas malas que quebran, tu retorno va a ser muy malo, vaya a quebrar con tu plata, pero que de alguna manera nos controle la animalidad de ponernos nerviosos, salir a vender porque los mercados se mueven en el corto plazo, pero nos cuesta muchísimo no mirarlos. Estaba justo hoy día, recién fui a una charla a Mercado Libre y nada, po, la talla típica era puta, lo de Trump y los mercados cayendo y yo hablándoles de que inviertan en acciones. Entonces creo que el mix es muy virtuoso y no hablemos necesariamente de instrumentos per se, pero cómo, y la pregunta es si se puede, si tengo 1 millón de pesos, tengo 2 millones de pesos, ¿cómo invertir en estos semilíquidos desde Chile para incluirlo en los portafolios? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Esos montos son muy bajos todavía para lo que está pasando en la industria? Mira, en general,
los montos se han venido cambiando mucho y los montos, por ejemplo, cuando partieron inicialmente estos semilíquidos venían más como en torno a los $100,000. Ahora lo que han hecho distintos actores puntualmente acá en Chile es, por ejemplo, crear algunos feeders donde ese mínimo de inversión al final es mucho más bajo. Entonces, hay feeders chilenos que que han sido estructurados y que solo tienen en el subyacente finalmente algunos fondos semilíquidos. Entonces, esa puede ser una parte súper importante. Hay otros actores del mercado que también han creado como más marketplaces donde se pueden comprar en estos fondos por $25,000, $50,000, que terminan siendo fondos mucho más, o sea, montos mucho más asequibles a otro tipo de mercado finalmente y no tan institucional. Entonces, estas alternativas están dadas. La verdad ahí es de nuevo entrar a buscar que efectivamente ese gestor tiene un buen feeder, que esa compañía, ese placement agent, en este caso, que está o está jefe, que está estructurando el feeder, tiene track record, que lo puede hacer súper bien. Pero ese es un vehículo muy importante a tener en consideración. Y ya para, digamos, distintos inversionistas que puedan llegar a tener cuentas afuera, también ellos tienen mínimos de inversión en torno a los $25,000, $50,000, que claro, que ahí la idea también es ver cómo con lo que hay y con mi inversión disponible puedo de nuevo buscar algo de diversificación. Yo realmente sí creo que el truco en el largo plazo, que no es truco, es como el arte de la diversificación en el largo plazo paga. Entonces, ver diferentes opciones para llegar a ese punto. Volvemos a la diversificación. Y con eso se me ocurre una forma de, Siempre. o puedo invertir en un fondo, o me imagino que existe la opción de invertir en un fondo de fondos. ¿Existe eso para los semilíquidos? ¿Sería ese un camino recomendado para diversificar más? Yo creo que sí, y cada vez nosotros estamos empezando a ver más fondos de fondos. Los fondos de fondos al final te dan ese beneficio, porque me pasa que de repente se pueden satanizar los fondos de fondos, que está esta doble capa de interés, una cosa y otra, pero también hay muchos beneficios asociados a los fondos de fondos. Lo primero que finalmente también va a haber un equipo de inversiones que está tomando las decisiones de dónde ven las oportunidades, el tipo de los gestores, todo este análisis que nosotros ya hablamos. Claramente cuando tengo una plataforma más grande, no digo que yo no me pueda equivocar, pero si tengo más personas pensando en lo mismo, la probabilidad, por ejemplo, en ese caso es menor. En general, también cuando acá, no lo hemos mencionado antes, pero hay distintas series, o sea, uno puede ir a series que son más baratas, otras series que son más caras. Cuando yo invierto con un mayor monto, puedo ir a series más institucionales. Esas series institucionales me van a cobrar un menor management fee. Entonces, los fondos de fondos van a esas series institucionales, por lo cual ahí en el largo plazo también voy a tener un beneficio. Y tercero, puedo tener acceso a diferentes estrategias con mínimos de inversión más bajo. Entonces, el beneficio en ese caso de los fondos de fondos es aún más grande porque tengo esta diversificación, tengo acceso a series institucionales, tengo un equipo de inversiones que está tomando las decisiones y lo tengo todo en un solo lugar. Hay fondos de fondos que me dan exposición tanto a la parte de crédito, que me dan exposición solo a la parte de private equity y algunos casos que me dan exposición a los dos. Entonces puedo tener ese portafolio balanceado de instrumentos privados al final, donde tengo esos beneficios y de nuevo, esa primera buena experiencia que yo quiero tener con el asset class. Yo creo que partimos de, si a mí yo tengo una buena experiencia, si en el largo plazo el fondo me está teniendo una buena rentabilidad, si está cumpliendo el gestor lo que dijo que iba a cumplir, voy a querer seguir aprendiendo, voy a querer seguir invirtiendo en el asset class y en el largo plazo voy a tener portafolios que son mucho más robustos y resilientes a distintos ciclos económicos. Bueno, me quedo mucho con que ya en este mundo no, las típicas reglas de buscar lo más barato o qué sé yo, no es lo que uno tiene que hacer necesariamente, sino realmente cuando inviertes en algo muy bueno, ese manager que es muy bueno no te va a cobrar muy barato, sobre todo en este mundo. Y eso hay que tenerlo en la cabeza, y lo que realmente a ti te importa es el retorno después de las comisiones. Por tanto, si hay algo que te cobra, no sé, un 1,5%, 2% con un success fee de no sé cuánto, pero el mejor asset manager del mundo, toma mi plata feliz y cóbrame eso, siempre y cuando sea bueno. Y ahí está la pega de estos due diligence que uno habla, que uno puede hacerlos o puede decidir no hacerlos, dependiendo del tiempo, las ganas, el conocimiento que uno tenga. Mientras menos uno está dispuesto a hacer esas investigaciones, tiene que irse por cositas más fáciles, más simples. Mientras uno está más dispuesto, porque quizás ya tiene más plata
en su portafolio y quiere optimizar ciertas cosas, ciertas correlaciones, ciertos, quizás tratar de rentar un poco más, tenés que hacer la pega y quizás va a valer la pena. Parte de las reglas del juego del dinero, papi. Siempre. Yo por lo menos me encanta cuando los capítulos me dejan actualizar mis modelos mentales. Y ahora actualicé mi portafolio del 50-30-20. Ahora ese 20 lo dividió en el 60-40 que nos dijo Ángel. Así que ya tengo todo ordenadito en mi cabeza. Muy Bueno, bien. muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias, Ángela, también por compartir tu conocimiento. Creo que a medida que vayamos metiéndonos nosotros más también en este mundo semilíquido, nos van a salir más dudas. Así que ahí se podrá venir una segunda ronda. Y me encanta, así que en verdad muchas gracias por la invitación porque a mí me gusta mucho y se puede aprender todo el tiempo de esta clase de activo. Tal cual, porque Y además habla también. comunica bien, lo que es muy importante. Comunique. El objetivo, comunicarse. Eso, así que animales, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Una nueva semana, nos estaremos viendo como todos los martes, aprendiendo para tener nuestra tranquilidad financiera y alcanzar un crecimiento exponencial con buena comunicación. Nos estaremos viendo. Un abrazo, queridos. Animales. Voy a tener que cortar No. el... No. No, esa parte ya no.